Querido Marco Epis, o Epis, querido Marco Epis, tienes 33 años y has colaborado con nosotros para la creación de nuestra película Poesía sin fin. Eres mi último consultante sobre esa película. He demorado 1 año en responderte. Imagínate, ahogado por el trabajo. Ahora comienzo mi lectura de las 50 personas que han colaborado en mi película Psicomagia, la que estoy realizando ahora. Bueno, hay cosas que no pasan con el tiempo. Tu pregunta no es una pregunta que haces en un momento y se disipa. Hiciste una pregunta esencial. Y la voy a leer calmadamente para que las personas que leen y ven este tarot comprendan tu profunda búsqueda. ¿Cómo puedo crear y hacer un trabajo que yo ame y que refleje mi verdadero potencial? ¿Cómo puedo realizar y hacer un trabajo que yo ame y que refleje mi verdadero potencial? Y además, y que al mismo tiempo que refleje mi potencial, que yo ame, al mismo tiempo me dé la prosperidad y la libertad. Oye, quieres todo. Es decir, estás buscando un trabajo, por ejemplo, que no tienes. Deseas crearlo, ¿no es cierto? Fabricar este trabajo, un trabajo creado por ti y que refleje tu potencial. Es decir, no tienes un trabajo actual que refleje tu potencial y que al mismo tiempo te dé la prosperidad. No tienes la prosperidad porque estás queriendo tener un trabajo que no tienes, y te dé la libertad. Tampoco tienes la libertad. Es decir, yo creo que tú revelas casi la situación de la mayor cantidad de ciudadanos de este planeta. Es decir, muy pocas personas actualmente, por este sistema tan terrible, tan dictatorial, tan suicida que tenemos, que pocas personas creen su propio trabajo, realicen su propio trabajo y ese propio trabajo refleje su potencial, su tesoro interior, ¿no es cierto? Y que además les dé la riqueza, prosperidad y la libertad. Bueno, mi querido Marco, tú pides tanto como lo que pide un niño. Un niño pide tanto como tú. ¿Ves tú? A los 33 años, que es la edad en que el Cristo muere, ¿no es cierto? Es una edad crucial. Pues aparece la muerte del niño a los 33 años. Ese es el mensaje del Cristo. El Cristo desaparece el niño. En el mito el Cristo no tiene vejez, ¿cierto? Entonces queda eternamente joven. En ese lado crucial te encuentras, en el lado de la desaparición del niño.
¿Por qué te digo todo esto? Porque elegiste, ves tú, elegiste 3 cartas, el 18, que es la luna. La luna es la idealización de la madre, ¿ves tú? Totalmente de la diosa madre, la idealización. Y luego vas hacia el mundo, que es la idealización del alma mater, del alma femenina, madre, del alma madre, el alma mater, esta realización total tuya. Y luego vas hacia la emperatriz, que es la encarnación de la creatividad que está contenida, estallando y que no sabe hacia dónde ir. Pero fíjate tú, la luna es un símbolo femenino. El mundo también, aquí tienes casi una vagina, la entrada de una vagina que te lleva el alma, ¿no? Y luego tienes la emperatriz, que es la colaboradora del emperador, que ha creado un águila. Esta águila eres tú. Esta águila eres tú, sumergido en un mundo totalmente femenino, sin presencia del padre. Sin presencia del padre. Es decir que te has quedado niño, ¿no? En el pedido a la madre. La madre te va a dar todo eso. La madre te va a dar la vida. La madre te va a alimentar. La madre te crea. Y tú estás esperando que se te den las cosas. Ahora, ¿qué hay debajo de estas cartas? Porque como tú sabes, y todas las personas que han visto mis tarot, muchas personas ya saben que el tarot esencialmente tiene dos cartas fundadoras: la libertad total, que es el loco, y la realización total, que es el mundo. Y entre estas dos cartas, la primera y la última, hay 2 series de 10 que se corresponden. 10 series un poco visibles, corresponden a las manos, del 1, ¿no es cierto?, al 10, y 10 series como los dedos del pie invisibles, que corresponden a las fuerzas inconscientes, que va del 11 al 20. Entonces, debajo del 18 tienes el 8, debajo del 21 tienes al mat, al loco, y debajo del 3 tienes al 13, aquí. Debajo del 18 tienes al 8. De nuevo es la madre, pero esta es la madre justiciera, la madre que todo lo equilibra, la madre que conoce la ley, ¿no? La madre realizada. Y luego después del 21 está lo que estás pidiendo tú, la libertad. Quieres que, en realidad tú quieres la libertad, pero ¿la libertad de quién? ¿No es cierto? Pues la libertad de ese niño invasor que tienes, de ese niño prisionero, de ese pájaro en jaula, pájaro encerrado en la jaula maternal, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes tú. El deseo de libertad es de ser un adulto, de ser tú mismo. Y aquí, esta personalidad femenina que se te lega porque no tienes el ejemplo del padre, pues tienes el arcano 13, que yo te dije, te hablé al comienzo del Cristo, ¿no es cierto? Te hablé al comienzo de la edad de 33 años, de una edad crucial, que a los 33 has hecho esta pregunta crucial, que indica que para llegar a algo, para llegar a lo que tú esperas, tienes realmente que aprender a morir. Así me lo dijo mi maestro Zen Eyo Takata, intelectual: aprende a morir. Es decir, aprender a no autodefinirse, aprender a no vivir
respecto al ego artificial creado por la familia, la sociedad y la cultura. Es decir, hacer una liberación de tu ser. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué te puedo decir más, no es cierto? No te puedo aconsejar un oficio, una actividad, eso te corresponde a ti. Lo que sí te puedo aconsejar un ejercicio para que salgas de la infancia, es decir, que para que tu inconsciente salga de la infancia, ese niño prisionero que no te deja ser tú mismo. Mira, acto de psicomagia. Consigue un traje de baño dorado, un pequeño traje de baño que oculte tus genitales. Pero por debajo de los genitales, por debajo de este traje de baño, píntate de dorado el sexo. Luego, tu cuerpo entero, consigue una o dos personas que te cubran entero de pintura dorada. Pintura lavable, claro, pintura dorada. Y sal a pasearte por una calle muy transitada como una escultura dorada. Tranquilamente avanza, ve, vive con esta forma, que es la forma del oro espiritual, es decir, del tesoro interior. Considérate un tesoro por alguna vez. Cambia la visión de ti mismo y te hará mucho bien. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros.